Ayer en el departamento en que vivía en París, el músico argentino Raúl Barbosa se fue a dormir la siesta, tenía 87 años y ya no despertó. Su esposa y compañera en la vida parisina le avisó al representante en la Argentina de Barbosa sobre la noticia que inmediatamente se reprodujo en las redes sociales. Raúl Barbosa se fue de la Argentina corrido por el hambre y la falta de trabajo a mediados de los años 80. Eligió París como quien se juega un número a la ruleta. Tocaba el acordeón, que es el instrumento más popular de toda Francia, pero tocaba chamamé. Y en Francia nadie sabía lo que era el chamamé. Desde que era niño, hijo de inmigrantes correntinos de Curuzú, Cuatiá, en el Gran Buenos Aires, cultura guaranítica a full, Raúl quiso ser músico, pero quería tocar tango, quería tocar el bandoneón como escuchaba en la radio que lo hacía, por ejemplo, Aníbal Troilo. Y la plata no alcanzó. Le compraron apenas una verdulera. Y con la verdulera aprendió y aprendió y aprendió hasta que pasó a los acordeones mayores. Y llegaría el día en que no solo, así lo escribió Chango Espasiuk ante la noticia de su muerte, sería un músico muy importante de la historia del mundo, sino una referencia para el acordeón en todas partes. En la Argentina ni hablar. En broma yo le decía el Jimi Hendrix del acordeón por la idea de que estiró los límites de lo posible en el instrumento, vinculándolo también con la música culta y por qué no con el tango que siempre amó. Tal vez porque estudió todo el legado de los pueblos originarios con los que se sentía completamente identificado, lo suyo fue agua, aire, árbol, canto de aves, canto de pájaros. Lo suyo fue raíz y profundidad, y al mismo tiempo vuelo y autonomía, pertenencia y libertad. Este tema suyo se llama Invierno en París. Hablando aquí en la radio, nos contó cómo fue que recuperó el guaraní con una profesora francesa en París. Curiosamente o no, hace poquito había decidido regresar a la Argentina, volver a vivir en el país. Hizo una gira, estuvo en Brasil, no le dio tiempo a la vida, se durmió una siesta y en esa siesta vivirá eternamente. En el audio 8 de nuestra lista está el momento en que lo entrevistamos. Era 10 de diciembre de 2024, la Academia del Tango, sí, le iba a dar un premio y charlamos con su lento modo, con su voz reposada y llena de sabiduría aquí en la M530. ¿Usted sigue estudiando guaraní? Bueno, les voy a contar, mi padre y mi madre son guaraníes, mi papá y mi mamá hablaban en guaraní, ellos son nacidos en Curuzucuatiá, y mi papá y mi mamá se conocieron en Buenos Aires, y los primeros años vivieron ahí en una casona, en La Boca, que eran los lugares donde eran más baratos conseguir donde guardar el esqueleto durante el día y la noche. Y ahí nací yo, en esa zona de La Boca, rodeado de paraguayos y de correntinos y del idioma guaraní. Pero mi mamá y mi papá siempre me hablaron en español, en castellano. Y cuando yo me iba a la escuela, yo hablaba en castellano porque ningún chico hablaba en guaraní. Por lo tanto, toda mi infancia era hablar en español, y cuando yo estaba en casa, de tanto en tanto escuchaba que mis padres hablaban en guaraní. Y yo estaba en París ya hacía varios años, y yo digo, caramba, cómo me gustaría aprender el idioma. Y encontré una joven señorita que hablaba guaraní, y le pregunté dónde había estudiado. Ella me dice, yo estudié con un paraguayo, dice, y de las canciones del Paraguay.
Y así fue como aprendí a hablar guaraní. Abusando de su conocimiento del guaraní, y por último, ¿qué significa Ituzaingó en guaraní? Reto Saingo, yo sé que es agua. Hitun Saingo. Mire, yo voy a preguntar a alguien A un profesor. hable guaraní, y a partir de este momento usted me ha puesto una mecha en las orejas. Voy a volver a intentar recuperar mi guaraní, como pueda. Con gusto. Yo me acuerdo que una vez hace mucho tiempo usted me contó que había comprendido estudiando en París guaraní, qué significaba el nombre de un lugar que le era muy próximo como Ituzaingó, pero que tuvo que estudiar guaraní para darse cuenta de dónde vivía. Pero ahora tengo que volver a recuperar el guaraní para acordarme de lo que significaba, porque de otras cosas, yo he aprendido otras cosas. Si bien no sé hablar en el guaraní, yo puedo hacer cosas que los guaraníes hacen. No hablar mucho, sonreír, tener una voz tranquila, darle la mano a alguien y tal vez tocarle donde le duela, porque puede ser que los de arriba, por intermediación de mi humilde carcasa, pueda llegar un alivio a sus dolores. Maestro, gracias por haber hablado con nosotros. La verdad, para nosotros es un placer y un honor. Felicitaciones por el Gobi de Oro, por el premio de la Academia Nacional del Tango. Le mando un abrazo enorme y vamos a terminar con El árbol y el colibrí. ¿Le parece? Yo acepto lo que usted me dice. Yo le agradezco sinceramente desde lo más profundo de mi alma estos instantes que son tan importantes para mí. Que Dios los acompañe y muchas gracias por todo. Un abrazo grande. Chao, querido. Suena El árbol y el colibrí. La digitación, el swing, el talento de Raúl Barbosa están completamente fuera de discusión. Si pudo instalarse en París, ojo que había terminado trabajando de taxista, pero nunca prostituyendo sus dedos para tocar la música que no le gustara, fue central el aporte de Astor Piazzolla. Astor Piazzolla escribió una carta de lector a un diario francés para decir a la crítica francesa y al público francés que había un tipo viviendo en París que tocaba como nadie la música del litoral argentino y de una parte de Paraguay. Pese a que no había nacido allí, tenía la tierra consigo y había heredado de sus padres una cultura guaranítica con la que no se discutía. Podría pensarse que hizo un chamamé urbano, muy vinculado a la evolución de las músicas, al jazz, a la música culta. Pero escuchen el sonido de su acordeón. En él están la tierra roja, los ríos que fluyen, el sol arrasador, la condición humana, los trabajadores explotados. Y también un mundo que con la música armoniza y ecualiza. En aquella entrevista, 10 de diciembre de 2024, el maestro Raúl Barbosa, te pido el audio 4 Charlie Escalante, habla sobre Piazzolla y París. Usted toca un instrumento muy universal, la música es un lenguaje universal, su instrumento, el acordeón, es muy europeo, permite una cierta familiaridad de públicos muy distintos, pero además de todo eso, usted tuvo, cuando llegó a París buscando el nuevo destino, un apoyo fundamental, creo yo, que fue el de Astor Piazzolla, que lo consideraba usted un par. Astor fue, ¿cómo puedo decir?, un hombre que me ofreció, sin que yo lo imaginara, yo nunca lo imaginé. Yo lo había conocido a Piazzolla en un pasaje así por la calle Lavalle, cerca de ahí frente a Sadaic, y él me saludó, me hizo una broma,
y justo pasaba Cafrune también, y él le hizo una broma a Cafrune, y Cafrune le hizo una broma a Piazzolla, y yo digo, pucha, qué lindo que es esto, cuando hombres tan famosos como los que acabo de nombrar se digan cosas que no son desagradables, sino por el contrario, más bien para reírse, ¿no? Pero cuando yo llegué a París, yo no conocía a nadie, no hablaba el idioma, pero tenía necesidad de viajar, y con mi señora hicimos ese viaje largo, incierto, muy incierto, con unos pesitos que yo había ganado cuando yo llegué a París desde Tokio. Yo había hecho un mes de conciertos en un teatro en Tokio, y yo me fui a ese lugar desconocido, ¿no? No sé qué es lo que voy a hacer. Yo me voy porque me parece que es más importante que yo intente algo nuevo que no estar en un lugar quieto, bien arropado, bien comido, bien bebido. Yo no sirvo para eso. Y bueno, con mi señora decidimos juntos viajar. Bueno, a mí nadie tampoco me conocía, nadie sabía quién era. Yo sabía todo eso, No me fui como un conquistador a nada. Me fui simplemente a husmear, a ver qué se puede hacer. El Raulito Barbosa que soñaba con ser bandoneonista y no pudo serlo, tocaba tango con acordeón. Y esta es su versión con mucho instrumento eléctrico alrededor de Adiós Nonino, el clásico de Piazzolla. Saben que el acordeón que tocaba Raúl Barbosa es un instrumento grande, pesado. A veces les costaba transportarlo a él mismo. Y sin embargo viajó del país que se había ido por falta de trabajo y de buenas oportunidades, pese a que llevaba una carrera altísima y de mucha extensión. Empezó tocando de niño prodigio, Raulito Barbosa. Empezó a convocarlo después de sus éxitos en los festivales internacionales, después de que Peter Gabriel lo invitara por 2 veces consecutivas a un gran festival de músicas del mundo, después de que Cesárea Évora compartiera con él escenarios. Entonces todos eran amigos del campeón en Europa. Y sin embargo, por su cosmovisión, Raúl Barbosa no guardaba rencor, no era crítico con nadie, flotaba en una nube de reconocimiento tardío y de cariño que hacía que cada vuelta a la Argentina en los veranos, el año pasado, en 2024, tocó en Cosquín, por ejemplo, fuera para él una verdadera fiesta. Y ni hablar de lo que acontecía cuando sus herederos, aquellos que vinieron detrás, aquellos que aprendieron a tocar acordeón escuchándolo a él, lo homenajeaban. Aquí lo vamos a escuchar y ver junto a su discípulo a la distancia, que ayer publicó un texto muy lindo diciendo que no existe el Día del Acordeón en la Argentina y a partir de ahora, el 27 de agosto, el día de la partida de Raúl, debería hacerlo juntos en un escenario haciendo Cherokee Nemboe, la dupla Spasiuk Barbosa. El escenario es un piso de televisión. Es posible que el maestro Raúl Barbosa haya hecho parte de la mejor música argentina instrumental de todos los tiempos. Es seguro que para la historia de la música litoraleña ha sido, es y será un exponente gigantesco.
Y que aquellos que con las patas en la tierra, inmersos en otra realidad, prendidos a la lógica del chamamé bailable y multitudinario, lo hayan visto como un extranjero, como un marciano que se metió en un mundo al que no pertenecía, a esta altura de los partidos se den cuenta. Como todos se dieron cuenta alguna vez de que Piazzolla estaba revolucionando y cambiando para bien la historia del tango. Son figuras similares al respecto. ¿O acaso no lo despiden hoy todos como el embajador del chamamé? En un ratito empezará la marcha 2472 de Madres de Plaza de Mayo. Jerónimo Quinteros, Demetrio Iramaín y Carmen Arias harán uso de la palabra. Es también parte de los ejercicios de memoria, verdad y justicia, poner en valor en su vida y en las despedidas y después también a nuestros grandes artistas. Acá el maestro Raúl Barbosa está improvisando y sumando elementos a la música que ya existe. El Chango Espaciuc le hace la segunda. Músicos que representan la herencia cultural del litoral argentino y que han tocado en todos los países del mundo, llevando muy alta la bandera de lo propio, pero combinándola con las influencias del mundo. Se ganaron las entradas para ir a ver Antígona, mañana Anaquino y Gladys Ferriño. Se ganaron las entradas para ir al Café La Humedad, Zuni Vitrona, Rolly de Casanova y Pado de Caseros. Gracias a todos los que participaron en el programa, muy amables. Nosotros con la leyenda de Raúl Barbosa habiéndose quedado dormido para siempre a la hora de la siesta ayer en París, y las imágenes y los sonidos con que ilustramos este momento, nos sentimos agradecidos de haberlo reconocido.